Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 14 de febrero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a proporcionar una evidencia más que demuestra plenamente que fue Yasmín Esquivel Moza la que plagió la tesis de la autoría original de Edgar Báez Gutiérrez. Bien, pues sin mayor preámbulo, en este video vamos a demostrar cómo Yasmín copió con errores la nota periodística de Últimas Noticias de Excelsior que Edgar citó en su tesis profesional original. Bien, lo primero que tenemos que decir es que el capítulo 3 de la tesis de Edgar es mucho más extenso porque incluye un punto 3.3 titulado Aplicación de los cuestionarios de respuesta cerrada y de respuesta abierta sobre el Sindicato de Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A, aplicado a dirigentes sindicales en el Distrito Federal. En este punto 3.3, Edgar plasma el resultado de su investigación de campo, en donde interrogó, cuestionó a líderes sindicales del Distrito Federal a través de muchos cuestionarios, y en este capítulo exactamente Edgar Ulises plasma el resultado de esa investigación de campo. Cuando Yasmín copia la tesis de Edgar, obviamente no incluye este punto 3.3. Por eso, Yasmín copió prácticamente de manera literal hasta el primer párrafo de la hoja 118 de la tesis de Edgar. En el último párrafo de la hoja 117 y en el primer párrafo de la hoja 118 de Edgar se señala que en estos casos el trabajador de confianza en la práctica afecta al trabajador. No, en estos casos el trabajador de confianza en la práctica queda sin la justa protección laboral a que como trabajador, como ente que vende su energía de trabajo, tiene pleno derecho, de conformidad con el espíritu protector y reivindicador del artículo 123 constitucional en su apartado A. Este fue el último párrafo que del capítulo 3 copió Yasmín, porque esta investigación de campo mencionada en el punto 3.3, ¿verdad? Ese no lo copió Yasmín, seguramente también por flojera, porque es un capítulo que contiene mucha información y contiene mucho análisis y contiene muchos diagnósticos. Lo demuestro. Este último párrafo que acabamos de leer lo plasmó Yasmín en el segundo párrafo de la hoja 107 de su tesis, que dice: en estos casos el trabajador de confianza en la práctica queda sin la justa protección laboral a que como trabajador, como ente que vende su energía de trabajo, tiene pleno derecho de conformidad con el espíritu protector y reivindicador del artículo 123 constitucional en su apartado A. Omite todo el estudio, sin embargo, en los párrafos subsecuentes toma algunas conclusiones a las que llegó Edgar apoyándose en su trabajo de campo. Edgar hizo su trabajo de campo, llevó a cabo los cuestionarios a los líderes sindicales, y de las respuestas que obtuvo, Edgar llegó a muchas conclusiones que comparte en su tesis profesional. Yasmín copia literalmente algunas de esas conclusiones, pero evidentemente no copia el soporte de esas conclusiones, porque el soporte fue el trabajo de campo de Edgar.
y ese trabajo de campo de Edgar no lo transcribió Yasmín en su tesis. Entonces estamos ahí en presencia de algunas conclusiones arbitrarias de Yasmín, respecto de las cuales no aporta ningún sustento jurídico, ni histórico, ni de hechos. Entonces, pues, eso demuestra plenamente que Yasmín copió la tesis de Edgar. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Miren ustedes, Edgar nos dice en la hoja 107 de su tesis. No, Edgar nos dice en su tesis, en la página 156, empieza el último párrafo manifestando lo siguiente: en relación a la tercera cuestión referente a la opinión sobre la vigente Ley Federal del Trabajo, las respuestas que tienen el calificativo de positivas son aquellas que manifiestan un auténtico criterio de su función primordial, así como las contestaciones que reconocen que en la realidad no se aplica correctamente. Esto dice apoyándose en que en el interrogatorio que elaboró, uno de los interrogatorios que elaboró, en la pregunta 10 dice: ¿cómo podrían las juntas de conciliación y arbitraje favorecer o proteger los derechos laborales del trabajador de confianza? Y las respuestas que dieron fueron: actuando con honestidad, las juntas, actuando con honestidad, patriotismo e integridad moral. Con base en esta respuesta, él nos dice: a este respecto, es oportuno señalar que una de las causas que por desgracia ha impedido la ejecución correcta de los preceptos que integran la ley citada es la Ley Federal del Trabajo que citó en ese mismo párrafo. La ejecución correcta de los preceptos que integran la ley citada estriba en la corrupción de algunos funcionarios públicos que ocupan un puesto en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Esta situación se evidencia en la siguiente información. Continúa diciendo en la página 157, en la siguiente información publicada en las últimas noticias de Excelsior el miércoles 13 de noviembre de 1985, que textualmente dice, y ahora narra lo que dijo la nota periodística: en las próximas horas serán cesados y consignados los últimos 4 presidentes de las 12 juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que utilizaban su cargo para enriquecerse a costa de los trabajadores. La presidencia de ese tribunal, en coordinación con la Contraloría del Departamento del Distrito Federal, ya tiene todas las pruebas en su contra para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Lo anterior fue dado a conocer en la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, luego de que el presidente del organismo, José Antonio Vallarta Robles, en una reunión con funcionarios y empleados, dijo que ha llegado el momento de acabar con el hambre y la miseria de trabajadores que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en los procesos laborales que se ventilaban en las juntas especiales. Aquí es importante destacar que en la transcripción de la nota el verbo ventilar se conjuga en pasado, porque exactamente el presidente está hablando de lo que hacían anteriormente los presidentes, motivo por el cual los iban a cesar. Por eso dice que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en los procesos laborales que se ventilaban en las juntas especiales. Proceder pasado de esos presidentes que dieron lugar a su cese. ¿Sí está claro? Entonces, así copia la nota Edgar directamente de las últimas noticias de Excelsior.
Yasmín cita la nota periodística, pero sin explicar por qué la cita. Recuerden ustedes que nosotros ya leímos el último párrafo que copió Yasmín del tercer capítulo de Edgar. En estos casos, el trabajador de confianza en la práctica queda sin la justa protección laboral, a que como trabajador, como ente que vende su energía y trabajo, tiene pleno derecho de conformidad con el espíritu protector y reivindicador del artículo 123 constitucional en su apartado A. Y luego directamente dice: es oportuno señalar que una de las causas que por desgracia ha impedido la ejecución correcta de los preceptos que integran la ley citada, ¿dónde? En el primer párrafo de todo lo expuesto resalta la situación real que normalmente afecta al trabajador de confianza en sus intereses laborales, porque si se pliega al patrón, el sindicato de los trabajadores ordinarios lo enjuicia, y viceversa, si se disciplina al sindicato, el patrón lo da de baja. No se menciona ninguna ley. En el siguiente párrafo que acabamos de leer, tampoco se menciona ninguna ley, se menciona el artículo 113 constitucional. Y aquí dice la ley citada cuando no ha citado de ninguna ley. Edgar sí puso la ley citada porque la acababa de mencionar sobre la vigente Ley Federal del Trabajo. La ley citada es esta. Yasmín copia únicamente de aquí en adelante, deja lo de la ley citada, pero con anterioridad no había citado ninguna ley, motivo por el cual eso de la ley citada carece de sentido. Dice, bueno, es oportuno señalar que una de las causas que por desgracia ha impedido la ejecución correcta de los preceptos que integran la ley citada estriba en la corrupción de algunos funcionarios públicos que ocupan un puesto en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Esta situación se evidencia en la siguiente información publicada en las últimas noticias de Excelsior, la que citó Edgar en su tesis original, el miércoles 13 de noviembre de 1985, que textualmente dice, y leemos la parte conducente, dice: en las próximas horas serán cesados y consignados los últimos 4 presidentes de las 12 juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que utilizaban su cargo para enriquecerse a costa de los trabajadores. La presidencia de ese tribunal, en coordinación con la Contraloría del DDF, ya tiene todas las pruebas en su contra para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Lo anterior fue dado a conocer en la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, luego de que el presidente del organismo, José Antonio Vallarta Robles, en una reunión con funcionarios y empleados, dijo que ha llegado el momento de acabar con el hambre y la miseria de trabajadores que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en los procesos laborales que se ventilan tiempo presente en las juntas especiales. Ventilan. Se les cesó por lo que hacían en el pasado, porque se ventilaban, no por lo que ocurre en el presente, ventilan. Vemos cómo en la transcripción de la nota periodística, Edgar habla de ventilaban correctamente, porque eso es lo que hacían en el pasado esos presidentes. Yasmín copia con error y pone ventilan en lugar de ventilaban. Este error de Yasmín es muy fácil de constatar por parte de la UNAM si en la Hemeroteca Nacional consulta exactamente el ejemplar de últimas noticias del Excelsior de fecha 13 de noviembre de 1985. 13 de noviembre de 1985. Pero bien, veamos 3 cosas importantes. Mis lentes, por favor. Edgar cita la nota de últimas noticias de Excelsior, apoyado en su investigación de campo y apoyado en que los líderes sindicales, cuando contestaron la pregunta 10 de ese interrogatorio que ya vimos todos, ¿verdad?, contestaron que para que las juntas lograran apoyar a que conforme a derecho si hubiera sindicatos de trabajadores de confianza, era menester que las juntas de conciliación y arbitraje se condujeran con honestidad, con apego a la ley, con rectitud. ¿Sí está claro? Entonces, Edgar, en el desarrollo de su trabajo, dice que desafortunadamente eso no ocurre. Y para demostrar que en las juntas de conciliación y arbitraje no se conducen con rectitud y con apego a la ley, cita la nota periodística del Excelsior, en donde
una de las razones por las cuales el presidente de la Junta menciona que van a ser cesados los otros presidentes de juntas locales, ¿verdad? Menciona que en los procesos, o en los juicios, o en los procedimientos que se ventilaban, ¿verdad?, había ilegalidades graves y que eso originaba que fueran cesados de su cargo. Yasmín no hace ningún análisis previo que dé lugar a la cita de la nota periodística de Últimas Noticias de Excelsior. Y además incurre en un error. Edgar, previo a presentar la nota periodística de Últimas Noticias de Excelsior, habla de la ley citada porque unos rengloncitos arriba había citado la Ley Federal del Trabajo. Yasmín copia literal y pone también la ley citada, pero ella no mencionó ninguna ley, ni en el mismo párrafo, ni en los dos anteriores, lo que demuestra plenamente que Yasmín copió la tesis de Edgar de manera muy descuidada, no cuidando esos pequeños detalles para por lo menos tratar de aparentar que era un trabajo original de Yasmín. Y luego todavía más, cuando copia la nota periodística, en ese copiar cambia la conjugación del verbo ventilar correcta, en que decía ventilaban en el pasado, y ella escribe ventilan como si esto estuviera ocurriendo en el presente, y todos estos indicios son prueba plena de que fue Yasmín la que copió la tesis de Edgar. Es absurdo que Edgar haya copiado la tesis de Yasmín, ya que ésta la tenía terminado, y que todavía antes de titularse en julio publicó su tesis, Edgar, se tomó la molestia, el trabajo de hacer una investigación de campo muy completa, que esa investigación de campo abarca desde la hoja 118 hasta la hoja 170, 52 hojas de investigación de campo. La maestra Rodríguez Ortiz dice que Edgar reconoció que copió la tesis de Yasmín porque le urgía titularse. Si le urgía titularse, lo lógico sería que la hubiera copiado tal cual, y no que la hubiera copiado, al llegar al capítulo 3 hubiera suspendido la copia de esa tesis para ponerse a hacer una investigación de campo que, de acuerdo a toda la información que ahí recabó, entrevistando a tantos líderes sindicales, yo supongo que por lo menos se tardó 3 meses. Si está claro, es absurdo. Si le urgía titularse, no hubiera hecho ese trabajo de campo. Además, esa investigación de campo, ¿verdad?, fue la que le permitió llegar a muchas conclusiones y citar fuentes, como por ejemplo la nota de Últimas Noticias de Excelsior, que habla de la corrupción de los presidentes de las juntas locales de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, que originó su cese. Esa nota está explicada gracias a la investigación de campo. Yasmín, después de que copió después de que copió el primer párrafo de la hoja 118 de la tesis de Edgar, ¿verdad?, de inmediato dice: es oportuno señalar que una de las causas que por desgracia han impedido con todos los errores que ya dijimos de mencionar una ley citada que nunca citó, y con el error de conjugar erróneamente el verbo ventilar, distorsionando la nota periodística de El Excelsior. Bien, estimados amigos, lo que nosotros mencionamos en este video no son minucias, no son cosas intrascendentes, sino son hechos irrefutables, que demuestran que fue Yasmín la que copió la tesis de Edgar. Ojalá esta información llegue al conocimiento del rector, del Comité de Ética, de la Comisión de Honor y del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que con base en todos estos indicios, en todas estas evidencias,
conforme a estricto derecho y conforme a la verdad, resuelva que fue Yasmín la que copió la tesis de Edgar, motivo por el cual anule de pleno derecho la tesis de Yasmín, el examen profesional de Yasmín y el título profesional, hecho lo cual, conforme a estricto derecho, solicita a la Dirección General de Profesiones que cancele el registro del título profesional de licenciada en Derecho de Yasmín y consecuentemente que también cancele los títulos profesionales de maestra y de doctora de Yasmín al carecer del sustento del título profesional de licenciada en Derecho. Y desde luego, ocurrido todo esto, que Yasmín sea separada del cargo de ministra de la Suprema Corte precisamente por no cumplir con el requisito de contar con título profesional de licenciada en Derecho. Bien, estimados amigos, compartan esta información para que todos los mexicanos conozcamos la verdad de los hechos, que eso impida que Yasmín Esquivel y que la UNAM nos engañen, nos vean la cara, se burlen de nosotros, nos jueguen el dedo en la boca y por fin se actúe conforme a estricto derecho, combatiendo la impunidad e imponiendo las sanciones previstas en nuestra legislación vigente. Estimados compatriotas, si les gustó este video, por favor, denle like, compártanlo con sus conocidos, con sus amigos, en redes sociales, y si les gusta esta información y quieren seguir recibiendo información de esta naturaleza, suscríbanse a nuestro canal. Bien, estimados amigos, que Dios los bendiga, sean muy felices, nos vemos en el próximo video.